Evangelio de hoy, tercer lunes de Cuaresma. Primera lectura. Muchos leprosos había en Israel, pero ninguno fue curado, sino Naamán el sirio. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano?». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Dile a Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando jubilosos alabanzas a Dios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya.
Como Elías y Eliseo, Jesús no ha sido enviado solo a los judíos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Un saludo a ustedes, hermanos en Jesús, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Gracia TV. Si ya llegaron hasta este punto del video, queremos pedirles su apoyo para beneficio del canal, poniendo me gusta, suscribiéndose y compartiendo este video, así como visitando los demás videos. Hoy es el tercer lunes de Cuaresma y seguimos con las lecturas seleccionadas por la Iglesia para guiarnos por un camino de conversión a través de la pasión de Cristo y hacia la Pascua, la fiesta de la resurrección de Jesús. Jesús ha venido con intención de salvar a todos. Primero fundó al pueblo de Israel en Abraham y les dio la ley a través de Moisés. Sin embargo, por medio de ese pueblo, Dios quería desde siempre llenar de sus beneficios a todas las naciones. Debemos recordar que el pueblo de Israel tenía enemigos, y uno de los más importantes era Siria. Siria era un pueblo pagano, con el que Israel tuvo una derrota, debido a que Dios les castigó por su infidelidad. Y en la primera lectura se nos dice que Naamán, precisamente un general del ejército de Siria, era un gran guerrero, pero tenía lepra, y fue curado por un milagro del Señor. El Dios de Israel decidió curar a un general del ejército opositor de Israel. A veces el Señor realiza estas obras para convertir a los que eran sus grandes enemigos en sus adoradores. Podemos ver en Naamán a la gente que odia a la Iglesia y que se han destacado por luchar contra ella. Cada vez que pueden, dicen cosas en contra de la Iglesia y tratan mal a los creyentes. Sin embargo, no todo está perdido. Naamán pues tenía lepra. La lepra no se desarrolla rápidamente, sino que se dice que tarda en promedio 5 años en aparecer los primeros síntomas. ¿Cómo se desarrolló la lepra en Naamán? Cuando se está lejos de Dios, sea por no haberlo conocido o por habernos alejado después de conocerlo en el bautismo, nos privamos de ese bautismo o de la confesión, sacramentos que perdonan pecados, que son esa limpieza de nuestra alma por medio del agua de la gracia, simbolizada en las aguas del río Jordán. Lejos de Dios y de su agua santificada, los pecados y su efecto en nosotros van creciendo poco a poco. Al principio no se ve, pero están avanzando por falta de esa labor de higiene, hasta que la enfermedad de ese pecado acrecentado está muy afianzada en nosotros y ya es muy difícil de erradicar. Tan difícil que cuando se quita lo consideramos un verdadero milagro de Dios. Y así es en verdad. Naamán acaba por escuchar la voz muy convencida de una persona lo más insignificante y menospreciable que podía haber. Era una jovencita israelita que habían robado de Israel. Ella dijo: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente lo curaría de su lepra». Esa jovencita sabía que el Señor podía curar la lepra, y dando su mensaje a Naamán, consiguió que él fuera al Señor y se convirtiera. Así nosotros mismos, si no conocemos que el bautismo y la confesión curan nuestras almas, debemos comprobarlo personalmente, para poder decirlo con mucha convicción
a aquellas personas que no creen en estos sacramentos. Un alma enferma sufre muchísimo, así como una persona con lepra sufre, o puede ser incluso más. Naamán se animó y emprendió un difícil y peligroso viaje hacia Israel, cargado de regalos, símbolo de su alabanza de todo corazón al Dios que lo iba a curar, en caso de que lo curara. El rey de Israel, en cambio, no tenía confianza en que el Señor podía curar a este hombre. Reaccionó sensatamente, pero solo desde el punto de vista humano. Le faltaba esa experiencia de fe. Por otro lado, Eliseo, el profeta, que representa a Dios mismo, le dice que se tranquilice, porque así sabrá Naamán que hay profeta en esa tierra. Eliseo da a Naamán a través de un mensajero suyo una orden aburrida que requería humildad y perseverancia. Ese mensajero de Eliseo representa a los sacerdotes católicos de hoy en día. Naamán, en cambio, quería que Eliseo le hiciera una curación espectacular. Así como muchos querríamos ser curados de manera vistosa, ser tratados de maravilla por el sacerdote, y nos desilusionamos cuando resulta ser un evento sencillo en apariencia, quizá incómodo, o a veces cuando sentimos que no nos han tratado bien. El mensajero simplemente dijo a Naamán el recado de Dios: ve y báñate 7 veces en el Jordán, y tu carne quedará limpia. El número 7 simboliza plenitud o totalidad, así que ese bañarse 7 veces en el Jordán significa asistir a esa limpieza de nuestra alma por la gracia de Jesucristo en el sacramento de la confesión, las veces que sea necesario. Se nos enseña que hay que perseverar en ese sacramento hasta que nuestra alma esté completamente limpia. Sin embargo, ¿cuánta gente menosprecia las aguas del Jordán, el sacramento de la confesión, y prefieren ir a otras aguas para tratar de curar los males espirituales? Como dijo Naamán, ¿acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? La confesión es algo tan sencillo de hacer, y sin embargo, algunos se quejan y se rehúsan a hacerlo. Se van furiosos sin haber probado el medio que Dios ha dispuesto para su curación. Pero nuevamente los criados, la gente humilde, hacen entrar en razón a Naamán, diciendo que es cosa sencilla y que vale la pena por lo que consigue a cambio: el perdón de Dios y la limpieza del alma, el acceso a la comunión en la iglesia. La carne de Naamán, cuando obedeció, quedó limpia como la de un niño. Así el sacramento nos devuelve, después de la perseverancia y gradualmente, a la inocencia y belleza del alma de un niño. Naamán es un buen ejemplo para todas las personas alejadas de la iglesia. Deben regresar a ella y disponer con obediencia humilde a los medios que Dios ha diseñado para curarlos. Nosotros, los creyentes, debemos acudir a esos medios con regularidad, según sea necesario por nuestros pecados, y llamar a los demás para que aprovechen esos medios. Y no debemos reaccionar como los judíos del Evangelio. Ellos escuchaban las palabras de gracia de Jesús, vieron por sí mismos en su tierra las maravillas de Jesús, que Naamán había viajado desde lejos para ver en primera persona, y sin embargo, ellos menospreciaron a Jesús por conocer a su presunto padre, San José, y en general su origen humilde, mientras que Naamán, el extranjero, había comenzado a alabar a Dios con entusiasmo. Pidamos pues al Señor, como dice el Salmo, que así como el venado busca el agua de los ríos, así nuestra alma, cansada, busque esa agua del sacramento del bautismo, si no somos bautizados, o probablemente el agua del sacramento de la confesión, para que Dios nos cure de nuestras lepras espirituales. Y le ofrecemos a Dios recomendar prudentemente a las personas con pecados arraigados estos sacramentos, para que queden también curados y adoren al Señor. Amén. Hermanos, nuevamente les pedimos su apoyo poniendo me gusta, suscribiéndose, compartiendo este video y viendo los demás que subiremos diariamente. Dios les bendiga. Hasta mañana.